Bien, Abigail y yo nos conocimos en primer ciclo. Justamente nos conocimos en la terminal de Cuenca. Yo estaba regresando, o sea, yo no le había visto a Abigail en clases. No tenía idea de ella. Entonces, cuando yo bajo de la línea 7 y me quedo en la terminal, veo que una chica, o sea, estaba en la línea y se queda, iba atrás de mí. Y yo, o sea, me dije, ¿por qué me sigue? Y luego cogemos el mismo bus, entonces, y ella me dice, hola, ¿estás conmigo en la U? Y yo le digo, ay, recién te veo, solo sabía que me seguías. Y luego entonces así empezamos como que ir en los buses, porque mayormente ella tenía su grupito de amigos aparte y luego yo tenía mi otro grupito en primer ciclo. Entonces empezamos en los buses, ahí empezamos. La primera impresión que tuve de ella fue que era súper, me brindó mucha confianza. Ella habló bastante la primera vez que nos encontramos, o sea, inspiraba bastante confianza, me abrí bastante con ella, cosa que realmente es raro que yo haga eso. Y después empezamos así en los buses, entonces ahí empezó nuestra amistad, realmente en los buses, ahí fue donde hubo un punto de encuentro entre las dos. Sí, Abigail, ella me había comentado que ella inicialmente quería educación inicial, pero luego justamente también me preguntó si es que a mí me gustaba la carrera y yo le dije que sí, y que también yo había estado un inicio que quería educación inicial, pero yo le comenté que con los niños es un poco más delicado de ser, entonces yo le dije que con eso, y ella también me comentó que por eso no había elegido educación inicial, pero ella amaba mucho, muchísimo a los niños, ella realmente sí le daba corazón a eso. Entonces ella ahí, y luego me dijo que ella había venido de Orellana, pues, a estudiar acá porque quería salir un nuevo ambiente. Había en clases, era callada, pero sabía bastante, ella sabía mucho. Ella, por ejemplo, no participaba mucho en clases porque ella era callada en clases así, pero sabía bastante ella. Ya cuando empezamos a vivir juntas, ella era así súper responsable, ella se adelantaba con los deberes a cambio de mí. Yo dejaba todo para el final, pero en cambio yo le preguntaba si entendía algún tema, ella sí sabía. Mayormente creo que tenía vergüenza de preguntar en clase porque cuando ella entendía algo, dejaba para el final, ya cuando estábamos saliendo, terminando la hora, le iba a preguntar al profesor algo que no entendía. Se quedaba con Ajá, sí, ella siempre preguntaba, pero así como digo, al final ya de la clase. Fue en primer ciclo que decidimos eso porque, por ejemplo, ella se tenía que levantar a las 4 de la mañana para venir acá. Como yo vivo un poco más lejos que de ella, yo me levantaba a las 3:30, entonces ahí yo le decía que era muy cansado. Ella decía, sí, decía, ¿qué tal si nos vamos a vivir las dos? Y yo le decía, sí, pero al final no quedamos en nada porque, por ejemplo, a mí mi familia no me dejaba venir y ella no tenía como el dinero suficiente para venir a vivir sola. Y realmente lo decidimos una semana antes de entrar al segundo ciclo. Yo le escribí y le dije, Abby, ¿qué vas a hacer? Le dije yo, la verdad ya no quiero porque era muy cansado tanto para ella como para mí. Entonces me dice, oye, Jimmy, busquemos un cuarto, vayamos a buscar un cuarto. Entonces nosotros lo decidimos una semana antes, pero por ejemplo empezaba clases el lunes y nosotros el viernes, antes de entrar a las clases, estábamos buscando un cuarto. Entonces fue así, de un momento al otro, simplemente dijimos, ya tenemos que ir a vivir iguales, y estábamos muy emocionadas porque, o sea, es una nueva experiencia, y para ese entonces ya nos empezamos a llevar muy bien, la verdad, ya nos confiábamos muchas cosas. Entonces, como que dije, yo con ella sí tengo la confianza suficiente para irme a vivir con ella, y empezamos así. Yo siempre le había dicho a Abby que nunca debe aferrarse a una persona porque al final se va. Siempre le decía eso a Abby porque Abby, o sea, me contaba cosas y yo también le contaba mis cosas. Y, por ejemplo, yo decía, Abby, nunca tienes que sufrir por una persona porque al final se va. Pero cuando Abby se fue, no seguí mi propio consejo. Recuerdo que cuando ya empezamos a vivir juntas, creo que la presión de la universidad nos hizo cambiar de opinión. Queríamos las dos dejar la carrera. Y justamente en esos tiempos había visto yo una noticia que había iniciado el servicio militar para mujeres. Entonces Abigail y yo estábamos súper emocionadas. Nosotros ya llegamos a un punto de que vamos a dejar todo esto.
Y luego, por ejemplo, yo dije, voy a hacerme tomar las medidas, pero creo que necesitaban que mida como mínimo unos 55 y no alcanzábamos. Entonces eso fue el problema, de que no pudimos, y entonces Lavi dice, toca quedarnos aquí, dice, y echarle con todo. Y después, justo después de eso, de que ya no pudimos ingresar, entonces Avi dice, creo que quiero cambiarme de carrera, dice, quiero irme mismo a educación inicial. Entonces ella estaba en eso, se iba a cambiar para educación inicial. Ajá, se quería cambiar para educación inicial y ella quería quedarse aquí, o sea, ya empezar su vida aquí en Cuenca. Bueno, una de las razones que influyó para que yo viniera a vivir acá a Cuenca fue que el hecho que yo una vez me fui donde Abigail vivía en Gualaceo. Yo me fui a hacer una tarea en la casa de ella. Entonces, la forma en que la trataran me hizo como que dije, no, tengo que ayudarle porque creo que a una persona que se le quiere no se le trata de esa forma, como la trataron. O sea, incluso hasta a mí me trataron súper mal, o sea, pero yo entendía porque yo no era parte de la familia, pero ella sí. Entonces, como que por eso también decidí venirme a vivir con ella. Ella en un inicio, cuando vino acá a Gualaceo, vivía con el papá y la madrastra, pero había tenido un inconveniente con el papá y la madrastra se fue a vivir con su abuelita paterna. Entonces ahí inició creo que todos los problemas, se podría decir, porque la abuelita era una persona, no sabría cómo decir exactamente la palabra, pero lo trataba de una forma muy fea. Un ejemplo claro que yo te puedo dar era que, por ejemplo, la Abigail no podía pasarse de las 10 de la noche con el foco prendido, porque supuestamente gastaba mucho la luz. Entonces la Abby no podía, tenía que hacer pronto los deberes, pero ella no podía irse pronto de aquí, llegar pronto de aquí a allá. Aparte también la hacían trabajar. Entonces yo creo que no era la forma adecuada de tratarla. Abigail recibía la beca. Y cuando ella ya se peleó con el papá y se vino a vivir acá a Cuenca, porque ella se vino a vivir a Cuenca porque también peleó con el papá. Entonces, el papá no le ayudaba económicamente y Lavi me había comentado eso. Entonces yo le dije que le diga a la mamá, ¿no? O sea, que no. Y ella me dijo que no le quería decir a la mamá porque la mamá se iba a preocupar por ella y ella no quería que la mamá se preocupe. Creo que en parte sí, porque, por ejemplo, yo la última vez que le vi a Abigail fue el viernes y para ella desaparece el día domingo y nosotros, yo la verdad no le escribí. El día lunes me escribe mi otra amiga que vivía casi en la misma casa pero en cuarto diferente y me escribe y me dice, oye Jimmy, la Lavi no aparece, me llama el novio preguntando por Lavi, ¿tú no sabes algo? Y yo le digo, no, ¿cómo va a ser posible eso? Digo, si ella no contesta desde ahí los mensajes, ¿por qué me avisan ahorita? Entonces para mí sí fue súper preocupante porque Abigail nunca hacía eso, ella siempre me decía, Jimmy, voy a salir a hacer una vuelta, o si no, ella, incluso los domingos, yo ya no llegaba aquí hasta las 4, ella me escribía, Jimmy, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes al cuarto? Porque yo generalmente siempre he venido los domingos a mi casa, pero ese día no vine. Entonces dije, o sea, la Abigail si iba a quedarse en algún lugar debió haberme escrito. O sea, Abigail siempre avisaba cualquier cosa que iba a salir o me decía, Jimmy, no voy a estar en el cuarto, llega tú nomás, o Jimmy salía a comprar cualquier cosa. Entonces a mí me pareció súper raro que ella no me haya enviado un mensaje. Entonces en ese momento yo estaba con mi familia y le digo a mi mami, no, mami, digo, me voy. Mami dice, mija, a lo mejor se fue en algún familiar. Digo, no, ella no se lleva con su familia, no tiene más familia acá. Entonces empezamos a escribirle a su mamá y a su hermana. Y la mamá decía que no está con ella. Entonces yo creo que desde el punto inicial ya supe que algo iba mal realmente. Yo tenía conocimiento en segundo ciclo de que un señor supuestamente le estaba yendo a dar trabajo para ser cajera. Entonces eso me comentó en segundo ciclo, inicios del segundo ciclo, cuando ya empezamos a vivir juntas. Ella me había dicho que un señor le iba a dar trabajo y que le iba a salir más o menos por las fechas, justo en las fechas que ella desapareció, más o menos. Entonces yo sí le dije, Abby, chévere, dije, ya vas a conseguir trabajo, dije, ya vas a poder mantenerte sola. Entonces eso fue en segundo ciclo. Y me acuerdo que una vez estábamos aquí en la universidad y saliendo de la universidad, ella dijo que tenía que dar su hoja de vida al señor. Entonces le fuimos acompañando hasta la terminal y Lavi me dijo que la acompañáramos porque no quería estar sola con él,
Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, no, solo no quiero estar sola con él. Y yo le dije, o sea, ok. Y nos fuimos yo y otra amiga más. Llegamos a la terminal y nosotros debíamos volver rápido. Entonces ella fue a dejar la hoja de vida y yo me quedé con mi otra compañera ahí esperándole que ella fuera a dejar la hoja. Luego volvió y regresamos. Para eso, en tercer ciclo, luego también había mencionado del mismo, me imagino que es el mismo señor, porque ella decía que ya mismo le sale el trabajo. Y o sea, yo le dije que súper chévere, porque ella en verdad necesitaba. Y 2 semanas antes de que pasara todo eso, sábado en la mañana nos estábamos yendo. Así mismo, yo ya llegué al cuarto para irme, porque el viernes en la noche dormí en la casa de otra amiga. Entonces, sábado en la mañana me fui al cuarto donde dormía Abigail. Y me fui, yo ya para irme a mi casa, y la Abby me dice, Jimmy, dice, ¿te vas a la terminal? Le digo, sí. Y me dice, préstame la tarjeta, dice, yo también me voy a la terminal. Entonces nos fuimos las dos. Y en eso que estábamos cerca de llegar a la terminal, recibí una llamada, pero la verdad no escuché. Y luego ella me dice, ay, el señor ya está ahí. Y yo pensé que me imagino que también era la misma persona que anteriormente ya habían tenido contacto. Entonces en eso ya nos bajamos en la terminal y ya nos despedimos justo en medio donde está el tranvía, porque ella se fue por esa sección y yo crucé completamente toda la vía. Y eso fue, intuyo que fue la misma persona que le citó a mí. Recuerdo que estábamos en la U, estábamos 3 amigas y a una de ellas le entró una llamada. Y cuando ella contesta la llamada, o sea, de una cambió su semblante, se puso... No sé explicarlo, pero cambió totalmente porque estábamos llegando riéndonos y todo chévere. Porque justamente, pues, para el jueves ya se reveló la foto. Creo que era el día jueves. Y justamente las 3 estábamos en mi cuarto y nosotros decíamos, ya le vamos a encontrar porque, o sea, debe tenerle en algún lugar. Ahí, entonces, como que a mí, en cierto punto, me devolvió full las esperanzas porque dije, él de ley va a decir dónde está. Pero luego ese día, cuando mi amiga ya recibió la llamada, vi que se le cambió el semblante y yo estaba con mi otra amiga y estaba riendo. Yo digo, ¿qué le pasa? Dice, no sé. Yo digo, a lo mejor pasó algo en su casa. Y justo estábamos cerca del arbolito de filosofía y al lado de los baños me acuerdo que ella recibió otra llamada, pero ya, o sea, ya era, su cara decía 1000 cosas. Y yo le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en tu casa? Le pregunto así. Y ella como que se empieza a aventar y me dice, me quiero sentar. Y luego así yo le digo, ¿qué pasa? Y ella me queda viendo, o sea, me mira así. Y yo le digo, no me digas eso. O sea, como que ya, yo digo, Lavi. Y ella me dice, mi hija, sí. Y yo le digo, no. Y, o sea, de ahí no recuerdo qué pasó. Solo sé que estábamos ahí. Luego de eso creo que nos llevaron al aula. Pero no recuerdo, o sea, muchas cosas que pasó ese día. Y luego de eso me fueron llevando a la casa de una compañera. De ahí no recuerdo mucho. Javi era una persona muy tranquila, pero cuando agarraba confianza ella se abría mucho. En cierto punto ella confiaba muchas cosas en ti cuando ya realmente agarraba confianza. También era una persona, por decir, nunca le gustaba estar involucrada en peleas ni nada. Ella, en cierto aspecto, siempre, por ejemplo, si alguien le decía alguna cosa, ella siempre se quedaba callada, nunca se defendía de nada. También era muy solidaria. Hubo muchas veces en las que ella decía, por ejemplo, a veces íbamos, yo qué sé, por la 9 y veíamos a alguien pidiendo limosna, no sé, y la vi decía, qué difícil debe ser para ellos, Dios mío, ojalá pudiera hacer algo. Entonces, la vi tenía, creo que, un corazón muy, muy bueno. Ella realmente era una persona muy, muy noble. También era una persona muy madura. A pesar de que yo era mayor que ella se desenvolvía muy bien sola, era súper independiente, muy madura para su edad. O sea, ella creo que no tenía inconvenientes de vivir sola realmente. No sé, una mujer luchadora, porque a pesar de todo lo que pasó, creo que Abigail siempre estuvo fuerte en el futuro, presente y futuro. Siempre estuvo dando lo mejor de sí. Siempre luchó por lo que quería. Quisiera que le recordaran como un ser hermoso, una persona muy noble y tranquila. Prácticamente Abigail era un ángel, porque nunca le gustaba involucrarse en nada malo y siento que ella se merece ser recordada de esa forma.